Continuamos con más del repaso y me siento muy a gusto, contento de recibir a don Eduardo Rey Guerrero, diputado al Parlacén, Parlamento Centroamericano. Y no solamente diputado, sino también vicepresidente de ese órgano, que le damos la bienvenida a El Repaso. Gracias por sacar de su tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes, Israel. Para nosotros es un honor compartir y estar con usted siendo invitado a este importante y tan escuchado y visto programa. A la orden. Gracias. A mí me gustaría que comenzáramos hablando un poquito acerca del Parlamento Centroamericano. ¿Cuáles son los países que lo conforman? ¿Cuál es el alcance de sus legislaciones? ¿Qué tan vinculantes son? ¿Y cuánto hay representado de cada país? Gracias, sí. En principio, como te decía fuera de cámara, nosotros como órgano político regional, que en sí ese es la función de lo que es nuestro Parlamento Centroamericano, está compuesto su matrícula general por 123 diputados. Por el grande. Sí, los cuales hay 3 que son diputados por haber terminado ya su legislatura como presidente o su mandato y vicepresidente. Tenemos a Jimmy Morales de Guatemala, es presidente, hoy diputado, de acuerdo al tratado constitutivo. Sí. Tenemos en Dominicana al licenciado Danilo Medina, el presidente, y la doctora Margarita Cedeño, que también es diputada al Parlamento Centroamericano por la Solamente bancada. Están esos 3 casos. Solo esos 3 casos por el momento. Lo que significa que el Parlamento está integrado, compuesto por 6 países. Cada matrícula de diputado parlamentario por cada país es de 20 diputados. Okay. Está incluido, los cuales son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, y tenemos también a Panamá. Y la rotación de lo que son las posiciones, tanto en las comisiones permanentes, al igual que como el mandato de la presidencia, es rotado alfabéticamente. O sea, se inicia, por ejemplo, primero El Salvador. Las colocaciones de nuestra bandera en todos los eventos o actos que celebramos son ubicadas en base a ese proceso del alfabeto. Igualmente con la presidencia. O sea, la presidencia no es que se reúnen, eligen a sino que se rotan. ¿Qué tiempo dura la presidencia? 1 año por cada estado, igual que la vicepresidencia. Puede haber, no, en la presidencia no hay reelección. No hay reelección, porque es rotada entre cada país, e incluso a cada país que le corresponda la presidencia ese año no tiene vicepresidencia, sino un secretario. Un secretario. Actualmente el presidente nuestro es de Panamá, lo conforma esa directiva él como presidente y un secretario. Es diferente a los países cuando no le corresponde la presidencia, entonces estará compuesta esa junta directiva por un vicepresidente regional del SICA con un secretario también regional, que a su vez el país de donde corresponda, por ejemplo, en mi caso yo soy el vicepresidente por la subsede de República Dominicana, cabeza directiva, ¿no? Sí, claro. De lo que es la subsede. Algunos le llaman presidente del Parlamento en República Dominicana, porque aquí hace las funciones de presidente. Sí, claro. Porque ostenta dirige, la representación de todo. Ostenta la representación. ¿Qué tan vinculantes son las decisiones del Parlamento y cuáles son los temas que trata regularmente? O sea, cuando se pronuncia, ¿qué decide? Sí. Vamos a hablar en términos de lo que somos nosotros como órgano integracionista. Exacto. Y a la vez, ¿cuál es la vinculancia que pudiéramos alcanzar? En este momento, de los países del SICA, que te decía 6, ya hay 2 países que han logrado lo que es la integración
con relación a la vinculancia. Lo es Nicaragua y lo es El Salvador. O sea, las disposiciones, las iniciativas, los marcos de leyes regulatorios o macroleyes que sean evacuadas o creadas por el Parlamento Centroamericano en esos países, en el Congreso Nacional de su país, en la Asamblea, tienen derecho, tienen ¿cómo le decimos? Un foro legislativo para poder crear esas leyes. En nuestros países hemos logrado, tenemos un Congreso Nacional que posee conjuntamente con el Parlamento Centroamericano de la sede dominicana una comitiva, una comisión de diputados que son, le llamamos, una comisión de amigos o entrelazados, Cámara Legislativa con el Parlamento, en donde cualquier ley de importancia, iniciativa que salga de parte de los diputados de su sede dominicana, se presentan a través de esos diputados al Congreso Nacional y la misma es conocida casi siempre con participación de encuentro de los diputados que hacen esa ley marco. Me explico. En este momento, en el país fue aprobada la ley de la prohibición del matrimonio entre menores. Con menores, ¿sabes? Correcto. Matrimonio infantil. Correcto, matrimonio infantil. Esa es una ley que, aunque es promulgada, salida del Congreso Nacional, es una iniciativa, una creación del Parlamento Dominicano, o sea, de diputados dominicanos, como lo es una de los miembros mentora de esa ley creadora, la diputada Silvia García y otros diputados que pertenecen a la comisión. O sea, fue una iniciativa que inicialmente nace del Parlamento, Okay. Igual que el teletrabajo. También. Hay varias leyes, muchas leyes que son nacidas del Parlamento Centroamericano y que son por ley emanadas. Son iniciativas que comienzan ahí y luego son promulgadas y replicadas. Correcto, porque la Cámara Legislativa o el Congreso son los que hacen leyes. Sí, claro. Nosotros tenemos la peculiaridad que nuestras leyes no solo son nacionales, sino que son regionales. Estas leyes que se han creado ya tienen marco regulatorio y han sido aceptadas y también aplicadas en otros países de Centroamérica o los países del SICA por su importancia. Interesante. Correcto. ¿Cómo se financia este organismo? ¿Qué porcentaje? O sea, cada país deposita, colabora sí. con lo mismo o dependiendo de la presidencia varía el subsidio, la asignación presupuestaria que se destina a esos fines? No, no varía, aunque el presidente sea de acá, porque de acuerdo a la creación de lo que es el Parlamento Centroamericano, o sea, su origen como órgano político regional de integración para los países de Centroamérica o países del SICA o estado del SICA, como le llamamos, cada país tiene una cuota país. Okay. O sea, dependiendo de su tamaño, de su presupuesto. No, los montos deben ser igual. Igual. Aunque en este momento no todos aportamos la misma cantidad. Hay algunos morosos. Correcto, sí, hay algunos que quizás por problemas no llamaríamos morosos. A veces tú sabes, la misma situación del problema del COVID, no es que haya atraso, sino, digo, la cantidad. Me explico. República Dominicana tiene una cuota país que todo el dinero o el dinero que aporta al Parlamento Centroamericano para el pago de los diputados al Parlacén Dominicano, todo es depositado en la sede central, que es en Guatemala. Entonces, desde allá a los diputados se le hace el pago a través del sistema de transferencia o por cheque. ¿Por qué se eligió Guatemala como la sede central? Guatemala se elige como sede central en principio por la importancia de que son los primeros o el primer país que en los acuerdos
llegan a tomar la posición de que debe ser importante la creación de un parlamento regional, donde incluso su primer presidente fue uno de los verdaderos luchadores integracionistas. Y hay algo importante: los integracionistas centroamericanos como Francisco Morazán, todos los líderes de esos países de Centroamérica eran integracionistas, y nace realmente, esa es la cuna, y por ser el primer país que piensa, analizan y se lleva a cabo la propuesta de crear el Parlamento Centroamericano. Finalmente, para que hablemos de la asamblea que tendrán próximamente aquí, ¿cuántas comisiones de trabajo tiene el Parlamento? 13 comisiones de trabajo, y activas todas, y les puedo decir, cada comisión crea lo que se llaman marco de ley e iniciativa de suma importancia. Y te voy a dar una sola pincelada para que el pueblo dominicano y nosotros sepamos algo de lo que hacen los diputados. Aquí hay diputados, o todos los diputados tienen un trabajo arduo mes tras mes, elaborando resoluciones, elaborando conjuntamente con la Junta Directiva, correcto, analizando, llevando a cabo temas importantes que tienen que ver con todos los países de Centroamérica en beneficio de cada uno de sus países, creando leyes conjuntas y aplicándose. Por ejemplo, nosotros tenemos en el país un tema importante que es medio ambiente, el tema del cambio climático y la mesa del agua. Tenemos el diputado, por ejemplo, Carlos Sánchez, que es un ambientalista, un mentor, un hombre que elabora, trabaja. Pero igual que Carlos, nosotros tenemos, por ejemplo, en la Comisión de Salud, él mismo, que es un médico honorable. Tenemos a la diputada Rosy Solís, secretaria de Junta Directiva, la doctora Namibia Didier, también personas que han trabajado. El Higinio Báez, la Comisión de Asuntos Internacionales. Bueno, ya veo que Israel tiene bastante conocimiento. O sea, yo te empiezo a mencionar Marta Pérez, tenemos al diputado Boris, Xiomara Aguante, Luis Coronado, Elcido Díaz, José Lee, todos los diputados de nuestra bancada son verdaderos fajadores, trabajadores. Incluso, de una manera modesta, voy a expresar lo siguiente: en el Parlamento se dice que la bancada dominicana es un ícono a seguir por las labores, por los trabajos, y estoy hablando de la bancada actual. Aquí tenemos figuras como Rafael Santos, el ministro de Infotec, pero tenemos a un Manolo Arias que fue presidente del Parlamento, por mencionar Tony Raful, una gloria de la letra y literatura dominicana, presidente también del Parlamento Centroamericano. Son figuras connotadas políticos, de una trayectoria, como decir, político acabado. ¿Qué usted le respondería a alguno? Sabe que toda actividad humana, y sobre todo la que envuelve política, siempre va a generar sus cuestionamientos, sus críticas, a quienes entienden que el Parlacén no tiene razón de ser. Mucha gente cada cierto tiempo sale con esa tesis. En una democracia eso se acepta, se escucha, y no necesariamente uno está de acuerdo, pero son cuestionamientos. Usted como diputado... Como parte, ¿no? Como parte, exacto. ¿Qué dice? Tú has dicho algo importante, Israel. Siempre se va a criticar. Siempre donde hay políticos, siempre se va a criticar lo que y no solo políticos. Jesucristo, el hombre más importante que pasó y pisó tierra, fue no solo criticado y fue apedrado. No vamos a comparar jamás. Eso es divino. No solo se terminó criticándolo y acosándolo, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque decía la verdad y promulgaba el bien. No vamos a llegar tan lejos. Nosotros como Parlamento Centroamericano sí podemos decir y defender. A veces se nos critica porque alguna gente puede pensar, bueno, pero tenemos un Congreso Nacional que crea y hace leyes. ¿Para qué tener un Parlamento aislado, no? Ahora, hay que ver cuáles son
los logros que ha alcanzado el Parlamento Centroamericano Dominicano en beneficio de la región e incluso del pueblo dominicano. Hay temas, para eso habría que durar rato, sobre las adquisiciones de los medicamentos, la vacuna para el COVID. Los primeros pasos se empiezan a dar a través del Parlamento y el honorable, excelentísimo señor presidente de la República, que demostró en su temprana temporada de inicio como gobierno que República Dominicana fue una de las primeras naciones que completó el cerco del cumplimiento de la vacuna para nuestro pueblo, para salvar vida humana. Interesante. Bueno, el caso es que el Parlacén se reúne en la República Dominicana dentro de poco tiempo. Háblenos un poquito acerca de esa plenaria, cómo llegamos la República Dominicana a ser sede de un evento tan grande, porque son cientos de diputados que estarán en el país, y cuáles serán los temas que se va a tratar. Y también que nos diga más o menos la atención que tiene la representación local organizando una actividad como esa. Sí, gracias. Sí, primero para contestarte, este evento de realizar la plenaria, que en otro término le llamamos sesión, igual que la Cámara, de llegar a la República Dominicana, es un pedimento de lo que es la plenaria, o sea, la conformación de todos los diputados del Parlamento Centroamericano, de tratar de que el Parlamento no solo tenga el derecho de legislar en la sede central de Guatemala, sino que el mismo se pueda trasladar, ir a otro de los países o estados, parte del SICA y del Parlamento. Eso acerca el Parlamento con los países. Correcto, que el Parlamento llegue a los pueblos, a los países. Hay que hablar del Parlamento. Correcto. Por ejemplo, en el mes de marzo, que es la primera rotación, le tocó a República Dominicana, a nosotros, que estamos, tú tienes ya conocimiento porque participaste y te agradecemos. Entregado. Correcto, en nuestra rueda de prensa. Todos los diputados dominicanos, conjuntamente con el cuerpo administrativo que tenemos en la subsede, estamos trabajando día y noche para que este evento tenga resultados excelentes. Y sobre todo, el apoyo de nuestro gobierno total para que se dé este evento, y de algunas instituciones como la Cámara de Diputados, el presidente Pacheco, que nos está apoyando de una manera incondicional, ilimitado. El presidente de la Cámara del Senado, Eduardo Estrella, también. Pero también así el ministro de Infotec, Rafael Santos, que es un ex parlamentario. Prácticamente de los primeros parlamentarios cuando Dominicana pasa a formar parte del Parlamento de los países del SICA o centroamericano. Entonces, es de ahí que nosotros estamos conformando para que la plenaria nuestra en Dominicana, el 27 y el 28, sean un éxito para nuestro país, para la región de todos los países del SICA. Me preguntaba también cuáles temas podrían tratarse. Exacto. Mira, nosotros como junta directiva, que yo formo parte, igual que Santiago Rodríguez, el secretario de junta directiva por el Estado de República Dominicana, manejamos los temas en base a lo que son las iniciativas, lo que son los tratados, los convenios o cualquier resolución importante que durante el mes los diputados de cada bancada pudiesen presentar ante lo que nosotros llamamos la Secretaría del Parlamentaria, que la dirige el doctor Bravo con su equipo, con su staff. Y nosotros entonces vemos, analizamos y admitimos los temas de relevancia importante que son para el momento y aprobar. Entonces se somete a una comisión política que está compuesta por los presidentes de cada grupo parlamentario o partido, y esas personas se reúnen con el presidente, el secretario, y aprueban la agenda de los temas a tratar. Puedo decir
como tema importante, tenemos una cortesía de sala donde va a estar el señor o licenciado Rafael Santos para tratar temas importantes de lo que es la integración y la vinculancia en esa plenaria el día 27. Pero hay infinitas cantidades de temas a tratar. La plenaria soberana para agregar o quitar. No, la soberana, la plenaria tiene su momento soberano para introducir temas de relevancia o de importancia, pero tiene que verlo junta directiva antes de. Ahora, en nuestra agenda existe lo que se llama punto de incidencia para los diputados. En ese momento, un diputado puede presentar algo que entienda que no se mencionó, algo que entienda que no se presentó y que lo habían presentado antes de, o un tema eventual, es soberana en el sentido que se puede presentar un tema cualquiera del momento que no se haya mencionado y hay que tratarlo en plenaria. Bueno, se nos termina el tiempo con un tema tan interesante. Ojalá que podamos seguir más adelante abordando y dándole seguimiento al trabajo del Parlamento Centroamericano. Ojalá que en esas temáticas no se quede el tema migratorio, el tema ahora con el DERECAFTA y los desafíos que tenemos como nación, el tema de la institucionalidad. Bueno, yo sé que yo creo que va a faltar tiempo en esos 2 días para debatir, presentar todos los retos y desafíos que tiene no solamente la bancada dominicana, sino la bancada de esas otras naciones que también tienen sus desafíos que hay que escuchar. Así que muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Y ustedes no se muevan, que todavía tenemos más.